Buenas noches, estimados. Aylukuna, aylumasikuna, imaynanqankichis, llaqtamasikuna. Estamos listos y preparados, estimados amigos, para empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy día tenemos algunos materiales importantes que terminar. Creo que hoy día terminamos. Veremos, ¿ya? ¿Cómo vamos con nuestro avance? Dependiendo de eso será. Estimados, ña kaypiña garonchis, kaypiña kaspa, sapanka, hojninchis. Runasimita rimaspa. Hoy día nos toca trabajar algunos temas muy importantes, o uno de los criterios, el tercer criterio, dice, mira, el bloque 3, y matan que pillachanchis, ni guanchis, ¿eh? En el bloque 3, estimados amigos, nos da una idea muy clara. Dice que nosotros debemos adecuar, organizar, desarrollar ideas de forma coherente y cohesionada. Eso es lo que nos está dando. Y aquí, en una de las evaluaciones, nos da un texto. Pero recuerden, siempre en la mayoría de los casos, estimados amigos, las evaluaciones van a tener siempre la misma estructura, ya sea en oral o en escrito. Entonces, veamos, mira. Kay Pikachu, dice. Kay watakunapin, tersimuyuntimpi, achka, llaqtakunaña, mana unuyo jepakushanko. Mira, en estos últimos años, ¿ya? En todo el mundo, muchas ciudades están quedando ya sin agua. Chay, llaqtakunapi, imaraykun uno, chakipushanma, dice. Iskay yuyaywan, nimuway. Aquí solo nos está dando que nosotros podamos responder con dos ideas. ¿Por qué crees que en esas ciudades o en esos pueblos se está secando el agua? Y manajimi uno chakipushan. Entonces yo podría poner, ¿ya? Apoyándome del mismo texto, esto. Chay llaqtakunapi. Pues. Aquí mismo podemos encontrar la respuesta. Dice, Chay llaqtakunapi, ¿qué cosa? Uno, imanashan, chaki pushkin. ¿Ya? Chay llaqtakunapi, uno, chaki pushan. Ya está. Hasta ahí está bien. Chay llaqtakunapi, uno, chaki push. Ahora, lo que nos da la idea clara, estimados amigos, es nos pregunta lo siguiente. Alguien ¿ya? Van a ver bien esto lo que estamos haciendo. Dice, en estos pueblos se está secando el agua. Pongo una comita y le voy a dar la explicación. Imaraicuchus, porque este Imaraicuchus que estamos poniendo a Ojipanay viene a ser ¿por qué? Imaraicuchus, ¿qué cosa? Imatkan Makaipi. Aquí voy a responder recién. La primera parte solo estoy utilizando recursos de mi texto, del mismo texto. Ya dice, uno chakipushka. Dice, chaylaqtakunapi, uno chakipushka. Imanaiku. Imaraicuchus. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué está secando? ¿Ya? Nishu askaruna. Hay mucha gente que pones Nishu achka runa llaña causanco. Ya está. O tianco, ponemos. Runa llaña tianco. Hinaspa mana uno, tarpa concho. Puede ser aquí. Entonces, mi idea, estimados amigos, aquí va a ser. Nishu ashka, ¿qué dice? Runa llaña tianco. La cantidad poblacional ha aumentado. ¿Ya? O simplemente puedo decir, runa kuna, nishuta, yapar parinco, yapar parinco. Esa sería mi respuesta. Que las personas han crecido, han demasiado, digo, han aumentado bastante cantidad de personas. Ya está. Entonces, estoy dando, en este caso, una idea. Chaylakta kunapi, lo que dije, la primera parte simplemente lo estoy trayendo del mismo texto. Entonces, nosotros, a partir de ahora, estimados, tenemos que aprender a apoyarnos del mismo texto. Y dice, imaray kun chakipushan, chaylakta kunapi unu chakipushan, imaray kuchus, runakunam nishuta, yapar parinko.
se han aumentado mucha gente. Una idea número 2, puedo utilizar lo mismo, ¿ya? Pero ojo, estimados amigos, les voy a dar siempre una explicación con él y maraicuchos. Chay llaqta kunapin uno chakipusha y maraicuchos, ¿qué podemos decir? La gente no sabe utilizar, no sabe cuidar. Y diría, runakuna, runakunam, mana, unuta, alinta, jawarita tengocho. Ya está. Jawarita, atin, cocho. Esta sería mi respuesta. Entonces, tenemos dos respuestas que vamos a utilizar en este caso, estimados amigos, para nuestra pregunta. ¿Por qué? Entonces, ella parpari o mirar parin. Mirar parin podría ser, ¿eh? Mirar parin. Aquí vamos a poner mirar parin. ¿Ya? Se ha procreado bastante gente, ha aumentado la cantidad. Entonces, en esta pregunta, cuando nos dicen Iskay, Yuyaypi, Nimuay, dame dos ideas, puedo decir esto. Y el Imaraykuchus es un elemento que me permite darle más explicación. ¿Por qué? Motivo, razón, Imarachtin. ¿Por qué está pasando eso? Y aquí dice, porque Runakunam Nishuta mirar paren, las personas han aumentado demasiado. Runakunam mana unuta alinta jabarita atingocho. Las personas no saben cuidar el agua. Entonces ya tengo mis dos respuestas. Si en caso de que venga esta preguntita o tal vez por suerte venga, podría tener ya una respuesta. Entonces la idea es que tú te aprendas. Y maraicuchos, ¿por qué? ¿Ya? El porqué de las cosas. Entonces, estimados amigos, esa sería la primera manera de responder a esta pregunta. Kay watakunapin, tiqsimuyuntinpias, kallaqtakunaña, mana unuyu qhipakushanku. Chay llaqtakunapi dice, imaraykun unu ch'akipushanman. ¿Por qué se estaría sacando el agua? Y dice, iskay yuyaypi nimuway, que por favor, iskay yuyaypi nimuway. Y en esas dos ideas que dije yo, chay llaqtakunapi unu ch'akipushan y maraykuchus runakunan nishuta mirar pari, porque las personas se han procreado demasiado. O simplemente dice, chay llaqtakunapi unu ch'akipushan y maraykuchus runakunan mana unuta allinta jawarita yachankuchu, podemos decir. Mira, fíjate, yachankuchu. Y esta sería mi respuesta. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, tenemos otra pregunta en el bloque 3. Recuerden que el jurado, el evaluador, va a elegir cualquiera de estas preguntas para que pueda plantearte a ti. ¿Ya? No siempre tal vez va a preguntar todo, sino una de ellas va a plantear y tú en 4 minutos puedes responder. No dicen, mira, Aska onkuq ayllu runakunan hampina wasikunapi hampiqkunawan mana ancha yachanakunkuchu. ¿Ya? Y dice, chaymi chay llapallan hampiqkunaqa quechua simita rimananku. Allinchu kanma imaraykun iskay yuyayta willa muway. Igualito, estimados con amigos, Imatan Gaipi nos da dos ideas, nos pide escribir dos ideas. Idea 1, ¿ya? Y la idea 2. Pero hay algo más que nos dice. Nos dice aquí algo muy interesante. Imanewanchismi. Askha onkoq ayllu runakunan hampina wasikunapi hampiqkunawan mana ancha yacha naconcho. O sea, no se entienden con los médicos. ¿Ya? El texto original dice, en muchos lugares, en muchos hospitales, los pacientes no se entienden con los médicos. Y dice, Jamie, por eso, Chay la payan hampikunaka, quechua simita de mananco. Por eso todos los médicos deben hablar el quechua. Ahora, la pregunta es, ¿Alin Yukanma estaría bien? Este Alin Yukanma Wauhipanay estaría bien. Y luego te dice, ¿por qué crees que estaría bien? Ahora
nos da la opción de que vamos a responder lo siguiente en dos ideas. Entonces, ¿tú qué dirías? Nos dice, Alin Yukanma. Mi respuesta sería de la siguiente manera. ¿Ya? Si estoy a favor, diría, Alin mi kanman. Hasta ahí estoy bien, pero aquí hay algo. Cuando a nosotros nos pregunta Imaraiku, siempre mi respuesta va a ser con él, Imaraikuchus. Alin mi kanman. Imaraikuchus, ahí recién voy a explicar qué es lo que yo quiero decir, por qué está bien esa idea. Entonces, ya me da esa idea. Imaraiko, alin chukama, Imaraiko. Y yo completo mis dos ideas. Y si estoy en contra, puedo poner así. Manam, Hawargepi. Manam, alin chukama. Manam, mira, fíjate, alinchu kan. Y otra vez voy a explicar. Entonces, ¿qué significa en este caso Aujay Panachay? Vamos a regresar un poquito arriba para que puedan entender. Ya ayer nos han pedido que hagamos en castellano y lo vamos a hacer, dice. Chay llaqta kunapi unu ch'akipush. Antes de continuar, mi respuesta sería, en esas ciudades se está secando el agua. Ahora nos da la como Imaraiguchus. Porque, ¿qué dice? Runaguna Nishuta, mirar pare. ¿Ya? Eh, aumentó la cantidad de poblacional, la cantidad poblacional. Puede ser una primera respuesta. O en el segundo dice, chay llaqta kunapi, uno chaykipush Imaraiguchus, runaguna mana ulyun talintash jawarita yachango. Y mi respuesta sería, en esas ciudades, ¿ya? Ciudades, se está secando el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las personas no aprenden a cuidar. Porque las personas no aprenden a cuidar. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? Ahora, estimados amigos, ya tengo aquí dos respuestas. Ahora abajo me está dando otra idea, dice, achka unko ayllu runakunan hampina wasikunapi hampikuna mana yachanakunchu, ancha yachanakunchu. Chaymi chayllapallan hampikunaqa quechua simita rimananku. Allinchu kanma. Este allinchu kanma significa, ¿qué cosa? Estaría bien, ¿ya? Estaría bien. Esa es la traducción. Oye, ¿estaría bien? ¿Y cómo voy a yo responder a esto? ¿Ya? Nos dice, dame dos ideas. ¿Qué dos ideas puedo dar yo en esta situación? Yo voy a dar Iska y Yuyeta, William Moy. Y digo, Alin mi kanman, Imaray kuchus, y el otro, Mana Alin chukama. Y este Alin mi kanman, Imatan Jesús mi penin, Alin mi kama, sería, ¿ya? Sería bueno. Ya está. Esa es la traducción. ¿Ya? Sería bueno. Porque me está preguntando, oye, ¿sería bueno? Y abajo, en la 13, Gama, no sería bueno. Pero voy explicando el por qué. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo esas dos ideas, dos maneras de responder. Puedo utilizar cualquiera de estas dos. Alin mi cama, manam, alin chukama. Ahora voy a explicar. Y maraikuchus. Y aquí recién viene la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí voy a explicar. Y dice, Alin mi kanman imanaptin. ¿Por qué? Nos dice, y maraikuchus, ¿ya? Mana, eh, ¿por qué sería bueno que hablen quechua? Y maraikuchus, achka runakunam, ¿ya? Ashka runakunam, pero suyunchikpi
Perú suyun chikpi. Jesua simita o Quichua simita rima. Quichua simita rima. Chaimi, puedo poner Chaimi. Hampirkuna. Quichua simita. Quichua. Quichua. Simita rima nanco. Ya está. Entonces ya estoy dándole una idea. ¿Y cómo dice esto en canción? Sería bueno porque, decimos, en el Perú, ¿qué dice? Una gran cantidad de personas poblacional habla quechua. ¿Ya? Habla quechua. Podemos decir eso. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí. Ahora estoy explicando. En el Perú una gran cantidad de personas, población habla quechua. Por eso los médicos deben hablar quechua. Esa sería mi razón para explicar por qué es necesario que las personas hablen quechua o que los médicos hablen quechua. Y yo voy a responder de esa manera. Cuando me dice ya, alguien mi cama y maraicoch ascarona kunan pero si un chic quechua simita riman. Rimanku podemos poner. Rimanku. Chaimi hampes kuna quechua simita riman allankota. Podría ser. Entonces, aquí estoy dando una idea. Oye, Iván Mikey Yuyeini, alguien mi canman sería bueno. ¿No es cierto? Sería bueno. ¿Por qué? Y Maray Guchus Ascarona Conan, pero soy un chickpea. Eso asimita, quechua asimita, rimango. Chaimi Hampir Kona, ¿ya? Quechua asimita, rima, nanco. Y esa sería mi respuesta. Entonces, yo ya tengo estas respuestas, estimados amigos, que me van a ayudar bastante a entender lo que está pidiéndome la pregunta. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya tengo la idea completa. Entonces, cuando me preguntan Alin Chukanma, te estarían diciendo, ¿está bien o no está bien? O simplemente está bien, te dicen, ¿eh? Entonces, ¿cómo tú vas a responder? Eso ya va a depender de ti. Tú vas a decir, no, no, no está bien, sí está bien. O sea, va a depender de ti ya cada una de las respuestas que nosotros vamos a dar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, Wauchay Panachay, ya tenemos aquí una estructura de cómo podemos responder. ¿Ya? Pero como saben, a veces ustedes ya pues ya conocen un poquito más el quechua y en la oralidad ya se les está dando una idea clara de cómo podemos responder adecuadamente a cada una de estas expresiones o cada una de esas preguntas. Muy bien, ya tenemos esa idea. Ahora, tenemos la idea 10. 2 dice, mana alincho kanma. ¿Por qué no sería bueno? ¿Ya? Por ejemplo, tú vas a argumentar, ¿por qué no sería bueno que todos los médicos hablen quechua? Imaraiku. Yo puedo decir, Imaraikuchus, ya digo, manan, ya, llapan, hampikuna, ya, hampikuna, sutin, quechua, simipi, rimakuita, atin, mancho. Podría ser, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Imaraikutaj mana. O simplemente puedo decir manan, ¿ya? Hatun kunapi. ¿Qué es hatun kunapi? Ahorita te respondemos, ¿ya? Yachta kunapi, ¿ya? Quichua, quichua, rimaj, runakuna, tiancuñacho, ¿ya? Tianco, ñacho. Podemos plantear esas dos ideas, una negativa y una positiva. ¿Ya? Vamos adelante, estimada Dina. A ver, ¿qué nos quieres preguntar? Maestro, muy buenas noches, igualmente con todos los colegas. La palabra Imaraicuchus para la respuesta también es la misma palabra en el
quechua sureña chanca o cambia el término? A ver, en la mayoría de los casos se utiliza el Imaraicuchus, ¿ya? Porque son dos, Imanachtin, que es para preguntar por qué, y Imaraicuchus viene a ser la respuesta, ¿ya? Eh, no encontraríamos Imanaptin. Hay veces, si no quieres utilizar el Imaraicuchus, puedes utilizar o puedes eliminar y puedes decir Mana alin yukama, coma, mana hatun llaqtakunapi kichwa rimaq runakuna kasqan tiyanñachu, mana tiyankuñachu rayku, podría ser. O mana kas. Maestro, entonces el Imaraicuchu solamente es para el quechua collao nada más, o sea, no se utiliza para lo que es el quechua sureño chanca. En este caso puedes utilizar para ambos, ¿ya? Se entiende, no hay problema, Ay, ¿ya? gracias, Porque si gracias. yo te digo para que utilices para el collao nomás o para el chango nomás, no. Siempre se va a entender, los dos, ¿ya? Entonces, mira, la idea está así, ¿eh? Imaraiku semana hatun llaqtakunapi kichwarima harunakuna tiyankuñachu. ¿Qué estoy diciendo? Porque en las ciudades grandes, ¿ya? ¿Qué dice? En las ciudades grandes ya no vive gente que habla quechua. Ya está. Podría ser una respuesta de esta manera. Ya no sería bueno. Entonces, bueno, estas respuestas podemos utilizar. ¿Ya? Es el quechua collao, estimados. ¿Ya? Muy bien. Mana allinchukami maraykuchis mana hatun llaqtakunapi kichwa rimaq runakuna tiyan ñachu. Ya está. Esa es la segunda respuesta. Entonces, mira, fíjense, estimados, que nosotros estamos respondiendo de esta manera, ¿ya? ¿Para qué? Para que tú tengas una idea de cómo guiarte en cada una de las preguntas que nos van a plantear en la evaluación de lenguas originarias. ¿Entendido? Entonces, el bloque 3 más que todo, literalmente, estimados, es para que nosotros podamos organizar ideas, crear ideas, pero que esas ideas sean coherentes, sean ideas que se entiendan, ¿ya? Entonces, para eso creo que muchos están preparando y dicen, ya, estamos aprendiendo un poquito más quechua, ¿ya? Bueno, esa sería la pregunta 2 del bloque 3 que podría venir, va a depender mucho de cómo está evaluado o cómo está preparado la evaluación de este año. Ya cada año cambia un poquito, pero también va a depender mucho del evaluador qué pregunta va a plantearte. ¿Ya? Chemo, segundo para checo. Excelente. Ya tenemos la segunda. ¿Ya? Ahora, tenemos otro texto. ¿Ya? Dice aquí. Kunan pacha runaka. Ya, mira, habla del plástico. Hay palabras que habían criado. ¿Ya? Como en este caso dice, kunan pacha runaka. Lastikullatañam apaykachakku. Hinaspanmi chay lastikukunataqa mayukunaman chamqaykunku. Mayukunaman qhillichasqa kachkan. Mayukunan qhillichasqa kashan. Hinaspanmi challwakunatapas unquchipushanku. ¿Alinchu chay? Alinchu chay es la pregunta. ¿Está bien eso? Iske yuyaypi nimuway. Respóndeme en con dos ideas, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo, estimados amigos, Gaibi. Y Jerry Menatazamuja Kotichima Gaibi. Dice, Konan Pacharuna Kunakal Lasticulatañan Apay Kachanko. Las personas de estos tiempos, los hombres actuales, ya llevan totalmente plástico, no maya diría, ¿eh? Hinaspami chay plástico kunataqa mayukunaman chanqaykunku. Y así esos plásticos lo botan al río. Mayukunaman qhillichasqa kashan.
Mayukuna angelillas acá. Los ríos están sucios. Hinaspami, chayo con tapas, un cuchipushanco. Y así están haciendo enfermar a los peces. Ahora la pregunta es, ¿Alin chuchay? ¿Está bien eso? Iskay yuyaypi, nemoway. Ahora, tú vas a dar dos ideas de la respuesta. Alin chuchay, ¿cómo va a ser? Yo puedo decir, manam alinchu chay, ¿ya? Y aquí otra vez va a entrar en uso mi elemento. Mana alinchu chay. Puedo poner ima raiku chus. Y siempre para explicar por qué. Entonces, el imaraicuchus en este tipo de expresiones va a ser un elemento muy fundamental que nos va a dar esa posibilidad de explicar, ¿ya? Imaraicuchus, ¿ya? Puedo poner la segunda idea, manam alinchu, puedo poner chek, mana alinchu chek. Imaraicuchus, puedo poner otra vez. ¿Por qué? Y voy explicando. ¿Ya? Entonces, tenemos dos posibilidades para explicar y decir por qué no está bien. ¿Ya? ¿Y cómo podemos argumentar en este caso? Dice, con ampacho los hombres de estos tiempos, plástico ya dañan a chancos, plástico no maya llevan. Hinaspa miche plástico con ataca mayo con una manchanca y así esos plásticos lo botan a los ríos. Mayo con una manjelichas, mayo con angelichas cacachan, los ríos están sucios. Hinaspa mi chalo con tapas o un cochipushanco. Y así le están haciendo enfermar a los peces. Alin chuchay, ¿está bien eso? Iskay yu yaipi nimowai. Dame o respóndeme en dos ideas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos responder? Manan alin chuchay. Imaraicuchus. Y otra vez el imaraicuchus va a ser un elemento muy importante aquí. Imaraicuchus. ¿Ya? Ahora, veamos. Imaraicuchus. ¿Ya? Lástico ja, puedes poner, ¿eh? Lástico ja. ¿Ya? Manam chinkaita, chinkaita, manam utjaila chinkaita atinchu. Utjaila chinkaita atinchu. ¿Ya? Esa podría ser mi respuesta. ¿Por qué el plástico no puede degradarse o no puede desaparecer rápido? Y puedo poner jinaspa, ¿ya? Mayuta, chalvaconata, ima unjuchi. Puedo utilizar la misma idea que me está dando el texto. Y dice, manan alin chuchayqa. Voy a poner manan alin chuchayqa. Y maraykuchus, lastigoqa, manan usqaylla, chinkaita atinchu. No puede degradarse rápido. Hinaspa, mayukunata, ima unjuchi. ¿Ya? Mayukunata, ima un coche y enferma a los peces y al río. Esa podría ser mi respuesta. Cuando me dicen con ampacha, ronacona, ¿ya? Cuando me plantean esa pregunta. Entonces, ojo, estimados, elementos claves que vamos a utilizar, ¿ya? Aquí, en Marecuchos. O en algunos casos, aquí pueden también trabajar con el Imanaftin, sí, Imanaftin. No, no da casi, pero la única que tiene más uso, más funcionalidad es el Imaraicuchus. Imaraicuchus, dices, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Entendido? Ya, ahora, ¿podemos plantear otra idea? Cortaban rimar barinjis macho. A ver, otra idea que podamos plantear. A ver,
Dice, mana alinchuchayqa imaraykuchus, ¿por qué no es bueno eso? ¿Ya? ¿Por qué no es bueno? ¿Qué diríamos? Imaraykun, ¿ya? Mana alinchuchayqa imaraykuchus, lastikuqa, como dice el texto, ¿ya? Em, sinchitam, sinchitam es demasiado, ¿ya? A ver, otra idea. ¿Qué puede hacer el plástico? En castellano, a ver, otra idea para poder convertirlo al quechua. ¿Cuál es la idea? Si yo les pregunto, oye, ¿está bien lo que estamos, lo del plástico, ya, o el uso del plástico, ¿cómo sería? Imenat kama kutichininchis. Imena kama. ¿Por qué? A ver, un texto. Contamina, profe. Que también contamina el río y por Em, ello también los peces pueden morir. Ya, eso ya hemos puesto aquí adelante. Otro, ¿qué puede hacer? ¿Por qué el plástico? A ver, imagínate kutichinchis. Ya, mira, dice, mana alinchuchayqa imaraykuchus, ya, imamanta ruwasqan plástico, imamanta. Plástico, ¿ja? ¿Ya? Daño Eh, para los peces. ya. Petróleo nisqamantan, paqa rimu. Chaymi, ¿ya? Sinchita es demasiado, ¿ya? Unuta, ¿qué cosa? Podría ser, ¿eh? Sinchita, unuta, eh, Hilich, podría ser, Hilich. Puede ser una idea, solo para cuestiones de ejemplo. El plástico utilizamos para llevar todo hasta agua, pero solo por cuestiones de ejemplo podemos utilizar eso. ¿Ya vamos a una? Entonces, mira, fíjense, estimados, tenemos esto para trabajar. Mana alinchu chay marayko plástico petróleo nisqamantan paqarimun chaymi sinchita unuta qhillichanman y podría ensuciar demasiado el agua. Cuando utilizan el man al final, está hablando de un modo potencial. Podría hacer esto, Hilchan, ¿ya? Entonces ya tenemos la pregunta número, o en este caso, este texto 2, que nos está dando la idea, ¿ya? Conan, Pacha, Runaguna. ¿Entendido? Entonces, estimados, el Imaraykuchus es tu arma secreta que te va a dar la idea clave del por qué o la explicación, ¿ya? Y aquí dice, hace daño a los animales y a las personas. Y puedes poner, mana alincha mauta, tukuy kawsaykuna, wañur, rum. Ya, o sí, como dice también otra idea, podría ser, manam alinchu, ¿ya? Tukuy, jawariguete, tukuy kawsaykunam, wañur, parin. Ya está. Esta podría ser. Mana ha dicho, Tokuikabusekunan, Wañur, Paren. Todo ser vivo moriría. Puede ser, ¿eh? ¿Qué más? Mana malincho, ¿ya? Mana malincho, ¿ya? Y puedo poner Nishutam, Pacha, Mamanchikta, Mamanchikta, Kai, Lástico, Emataruachi, ¿ya? Ñak Arich. Un poco más dramático, ñacarich. Y así podemos plantear una respuesta. Y aquí, ¿qué dice? Mira, ¿ya? Vamos a ponerlo en castellano. ¿Qué diría? No está bien, ¿ya? Porque, porque el plástico, dice, no puede degradar
degradar rápido y por ello, ¿ya? Enferma a los ríos y por consiguiente a los peces. Esta podría ser una respuesta de esta manera. Entonces, el plástico tal vez podemos plantearnos así una respuesta de este tipo. No está bien. Igualito abajo, por ejemplo, en la pregunta 2 dice, ¿ya? Y más dangay pinin. Por ejemplo, mana alin chucheqa y maray kuchus, lástico petróleo nisqamanta pajarim chaymi sinchita unuta gilchama. Y pongo aquí, no está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque el plástico, ¿ya? ¿Qué cosa? Es originado por el petróleo, ¿ya? Algo así, ¿eh? Por el petróleo. Y por ello, ensucia, contamina el agua. Por ello, contamina el agua. Así podemos plantear una respuesta. Entonces, y aquí estos textos te estoy dejando ya listo para que tú trabajes y puedas utilizar en tu evaluación. Manan alinchu, tukuy kunan wañu parinma. No está bien, ya mira, sin explicar por qué, ya. Todo ser viviente, ser vivo, moriría. Esa es la idea, ¿eh? Moriría. Puede ser. Aquí está una idea. No está bien. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, esto podemos colocar de esta manera. Manan alinchu, nishutan pacha mamanchikta, lástico ñakarech. Una respuesta. No está bien. ¿Ya? No está bien. ¿Ya? El plástico, ¿qué hace? ¿Ya? Un poco Contamina. poético. Hace sufrir, ¿ya? A la madre tierra. ¿Ya? Más poético el texto. Entonces podemos poner de esa manera nuestras respuestas, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, ustedes pueden ya, estimados, organizarse, eh, ideas de cómo poder responder, pero para darle más sentido, para que nuestros textos se entiendan más, el Imaray Kuchus va a cumplir esa función tan importante de darle sentido a las expresiones, ¿ya? A veces no utilizamos el Imaray Kuchus y un poco incoherente podría parecer todas nuestras oraciones, ¿ya? Entonces, por eso va a ser importante, estimados, utilizar en este caso estos recursos que se les está dando, el Imaray Kuchus, como un elemento súper importante para las respuestas, ¿ya? Alguien yo manda chuo che panachay, en campas, ¿ya? Che mi che kuna. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? ¿Me están entendiendo utilizar el Imaray Kuchus? No manches, Sí, maestro, sí. ya, excelente, ¿ya? Por favor, aparte de esto de que se les está enseñando, el video se les va a enviar para que ustedes puedan repasar. El quechua no solo es que yo te enseño y aprendiste, sino que tú también tienes que poner tu parte, repasar, estudiar, un poquito más, darte tiempo. Ya, practiquen. Maestro, Adelante, maestro. adelante, estimada. Un servicio grande, maestro. Estoy teniendo problemas para poder imprimir o guardarlo este texto, ya que trabajo en una zona donde no tengo acceso mucho a lo que es el Internet. Ya. Entonces, maestro, quisiera que me lo envíe de repente en Word, los archivos, para poderlo Ya, repasar. les voy a enviar en Word y en PDF, ¿ya? Porque Por tengo todos. favor, maestro, le voy a Ya, agradecer. Muchas gracias. ya, estimada, no se preocupe. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a llegar a una segunda. Ya tenemos esa idea. Ahora nos dice aquí otro textito. Ya creo que con estos textos terminamos ya.
Pensábamos hacerlo 5 días. Mañana creo que vamos a dar una evaluación. Estoy preparando un pequeño texto para que ustedes puedan poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Ya? Dice, Antisuyupi, Away, Chincaya. Ya en el oeste, el tejido está desapareciendo. ¿No es cierto? Y dice, Imaraykutaj antisuyuq awangaykuna chinkashanma. ¿Ya? Iskay allin q'imisqa yuyayta chaninchaspa ni kamuay. Cuando van a encontrar este tipo de expresión que dice iskay allin q'imisqa yuyayta, nos están pidiendo dar un argumento válido, ¿no es cierto? Un argumento válido. ¿Cómo sería ese argumento válido? Una idea bien consistente, ¿ya? Y nos dice, mira, veamos lo siguiente. Vamos a organizar nuestro texto, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. A ver. Nos dice, antisuyo pe away chinkash. Y malaikuta antisuyo awaykuna chinkashanma, ¿ya? Y podemos decir aquí, las personas del antisuyo, ¿ya? ¿Ya? Jujmanta, jujlamanta, jujmanta, jujmanta, wañupuchkanku. Hasta wanka, ¿ya? Kunan, pacharunakunam, manaña, ya manaña, awaita munan kuchu. Y maraykuchus, kunanja, ¿ya? Kunanja, kai, awaj, máquina nisqakuna, ala, muña. O caña, podemos decir, ¿eh? Nisqakuna, caña. Entonces, hasta aquí podría ser mi respuesta. ¿No es cierto? Aquí está, mire. Dice, antisuyo runakunanjo jojmanta wañupushanku. Las personas que vivían en Antisuyo están desapareciendo. Y dice, hasta van más Maestro, una aún. preguntita. Disculpe Vamos, que le corte. adelante. Jugmanta no se escribe en vez de la Q con la K. Vamos a poner ya. Jojmanta. Claro, Jugmanta ahí también. Ya, jojlamanta para que sea jojlamanta Ajá, o wañupushanku. ¿Ya? ajá, ya, gracias. Están muriendo, Eso. desapareciendo. ¿No es Mm, cierto? Hasta banca. ¿Qué significa hasta banca? Más Mucho aún. más. ¿Ya? Kunampacha runakuna manaña awaita monan kuchu. Los hombres de estos tiempos ya no quieren tejer. ¿Ya? Y maraykuchus kunanka kay awak máquina nisqakuna caña. Esa podría ser nuestra respuesta. ¿Me entienden? Y maraykuchus kunanka kay awak máquina nisqakuna caña. Siempre para poder explicar, utilicen el Imaraykuchus. El Imaraykuchus les va a salvar bastante de diferentes apuros, de diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos decir algo, dices Imaraykuchus y vas planteando esa idea. Imaraykuchus, ¿ya? Imaraykuchus, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar esa idea claramente, estimados amigos, para poder trabajar. ¿Entendido? ¿Ya? A ver, nos dice, vamos a tratar de traducir al castellano esta idea. ¿Ya? ¿Cómo? Ya, antisuyo, ima antisuyo gaman. Ayer hemos hablado. Ima antisuyo. Taringuillo shumanacho. ¿Han buscado?
Iman antisuyo. Norte, profe. Norte. El oriente, A ver. las personas del oriente, ya chacho. Bien. ¿Hombres antiguos? No. Anti, conti, chinche, urin. ¿Ya? Por ejemplo, por eso los cuatro suyos, ve. Norte, centro y sur. Anti suyo, chinche y suyo. ¿Ya? Entonces, anti suyo es el oriente. ¿Ya? Los hombres del oriente, donde estaban literalmente tal vez ubicados los incas, podría ser, ¿eh? De toda Sudamérica. Veamos esto. Anti suyo runakunanjo, jojlamanta, wañupstanco. Los hombres, vamos a poner ya, los hombres del antisuyo, a ver, vamos a poner, están desapareciendo uno a uno. ¿Ya? Mira, esta sería la traducción literal, estimados amigos. Los hombres del antisuyo están desapareciendo uno a uno. ¿No es cierto? Hasta Huanca dice. ¿Qué más? Hasta Huanca. ¿Qué dice hasta Huanca? ¿Ya? Imanimat hasta Huancari. ¿Ya? ¿Qué dice? Más Mucho. después. ¿Qué es hasta Huanca? Mucho. No. Hasta ahora. ¿Algunos? ¿Más? Hasta Huanca significa más aún. Más aún. Más aún. ¿Ya? No dice hasta Huanca. Con ampache runakuna manaña aguaita monangucho. Los hombres actuales ya no quieren agua y en quechua. Ya no quieren tejer. Ya no quieren tejer. tejer. Cuando se habla del tema de tejidos, Hawaii es pues tejer, pero con máquinas, ¿eh? Entonces, o con la mano, antes se tejía con la mano, pues. Ya, yo te invito a mi mamá cómo hacía hacer sus trabajos. Ahora, ¿qué más encontramos? No dice, y mareguch kunan kakai awak máquina en esta kuna caña. Porque ahora, ¿ya? Porque ahora ya existen esas máquinas tejedoras. Doras. Y con eso le damos una respuesta. Porque ahora en estos tiempos ya existen esas máquinas tejedoras. ¿Ya? ¿Entendido? Vamos. ¿Entendido? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Muy difícil ya, chachi. Ya. Un ratito, por favor. Ya, muy bien. Mira, nos dice eso, ¿eh? Entonces, veamos esto, mira. Ya nos está dando esa idea. Entonces, yo puedo responder ese. Antes yo no conozco hasta banca con pacha, runakuna, mana, guaita monancucho, y maraicuchus, conanca, kai, agua, máquina, nisca, caña. Y ya le di la explicación por qué está desapareciendo, en este caso, esta actividad. ¿Ya? Es la primera explicación. Es un ejemplo, ¿eh?
Entonces, ¿qué podemos utilizar nosotros? Lo que está con rojito está en castellano para que puedan ver la traducción. ¿Ya? Ahora, Kai, siguiente. Hatipaj, apuy. Aquí dice lo siguiente, mira. Imanin mi gaipi. A ver, y acá hay tajena ni wanchis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Veamos. Uno, chaki push. Uno, chaki pushan, dice. Ahora, la pregunta sería lo siguiente, ¿ya? Nos dice, ¿ya? Uno, chaki pushan. El agua se está secando. Ahora veamos. Y matata uno, chakimanta, yuyanchanki. Cuando dicen imatata uno, chakimando yuyanchanki, dicen, ¿qué piensas? Yuyaychay es pensar. Y dice, imatata uno, chakimanta yuyanchanki. ¿Qué piensas de lo que se está, de la escasez de agua? Y nos dice, iskay alguien q'imisqa yuyayta chaninchaspa nika muway. Cuando dice iskay alguien q'imisqa, nos están dando, danos un argumento, ¿ya? Para poder justificar en este caso tu respuesta. ¿Y cómo podemos justificar nuestra respuesta? Si nos han pedido que pongamos dos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a plantear sobre la escasez de agua. Entonces, pongamos, a ver, es que ya, aquí dice, uno, aquí push. ¿Me entiende? Entonces, yuyaychay es pensar, organizar bien tus ideas, ¿ya? Pensar, organizar adecuadamente cada una de tus ideas, ¿ya? Ahora, ¿qué más encontramos? A ver, un momentito aquí. Ya. Nos dice, vamos a responder en este caso, estimados, ya todo lo que nos está planteando. Ya. Y menos no vas que chisma. ¿Cómo podemos responder? ¿Con qué preguntas? ¿O con cómo podríamos, en este caso, responder, estimados? Y menos si nos pide plantear dos respuestas bien organizadas. Diríamos, a ver, imatata unuchajimanta. Noja, ¿ya? Y siempre, yuyay chanki. Voy a poner yuyay chani. Ya está. Noja yuyay chani. Ahora, ya tienes tus dos elementos. Sujeto y verbo. En este espacio vas a completar todo lo que tú quieras. Entonces digan, noja, kai, uno, aquí manta, kaita, ¿ya? Uno aquí manta, o a ver, que uno aquí manta, ¿qué podemos decir? Noja, ¿ya? Que uno aquí manta. Vamos a eliminar todo nuestro verbo, ¿ya? Pero siempre vamos a terminar en un verbo. Aquí manta, anchata, yakikuni. ¿Ya? Me preocupo bastante. Hinaspa, podríamos dar la idea. Hinaspa, noja, kai, llaqta, uma liqkunata, ¿ya? Mañakuyma, allinta, kai, ¿ya? Allinta, unuta, llapan, runakunaman, ¿ya? Llapan, llaqtaman, ¿qué cosa? Ch'iqichinanku. Podemos decir distribuir. Ch'iqichinanku.
Y esa sería mi respuesta. Ahora, en esta respuesta he utilizado dos elementos. Nok. Y aquí dice, ch'eqichinanku, que viene a ser el verbo. Lo demás es complemento. No voy a encontrar verbo. Kai uno ch'aqimantan chatlaykikuni. ¿Ya? Hinaspan noqa, kay llaqta umalliqkunata mañakuyman. Allinta unuta llapan llaqtaman y puedo aumentar. Yuyaywan iqi chinanku. ¿Ya? Yuyaywan mana pimampas, ¿ya? Pisinanchu. Pisipanampaj, mana pinampas, pisipanampaj, ch'iqi chinanku. Y así organizo mi idea para que no pueda, en este caso, ¿ya? ¿Qué cosa? Para que no pueda faltar a nadie. Ya está. Y ya completé una idea. Runakuna kapachamamanchik tan, a ver, kachamushqaniku tukuy, ¿ya? Entonces ya tenemos eso, estimados amigos, pero siempre en los textos vamos a terminar con, ¿qué cosa? ¿Ya? Con un verbo, ¿ya? Siempre con un verbo, estimados amigos, porque si no, la estructura está mal. Dependiendo, por ejemplo, pisipanampaj, algunos dicen para, por ejemplo, para cansancio. En el quechua chanca, pisipay es cansancio, ¿ya? Pisipay es cansancio, cansarse. Entonces, va a depender. Por ejemplo, cuando tú hablas de objetos, anta pisiparon, ¿ya? Cuando dices anta pisiparon, está diciendo, oye, ha escaseado o ha faltado el agua. Entonces, va a depender mucho del contexto en el que tú te encuentres. Entonces, esta sería una idea que nosotros podemos utilizar para responder. Noka, ¿ya? Chiqui, chinanco. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora, otra idea nos dice, imatata unu ch'akimanta yuyaychanki, iskay allin q'imisqa yuyayta chaninchaspa nikamuway. ¿Ya? ¿Qué significa q'imisqa? Q'imisqa, Profe. argumentado. ¿Ya? Dos ideas bien argumentadas nos dice. Q'imisqa es argumentado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos dar otra idea? Siempre cuando nos preguntan en la entrevista, vamos a empezar con nok, ¿ya? Uno o yaku, ¿ya? Yaku, kai, pachamamanchikpi, ¿ya? Tuku kuskanmanta, manta, kaita, Nima, puede ser. Kaita Nima. Por ejemplo, en este caso, ya has dado una idea. Noka uno kaipachanchik pitukuskamanta kaita Nima. Y aquí he planteado dos ideas muy interesantes. Por ejemplo, la primera dice, noka, pronombre personal, yo, ¿ya? Uno kaipachanchik pitukuskamanta kaita Nima. Nima es diría. Y aquí pongo dos puntos y empiezo a decir lo que yo quiero, en este caso, estimado, decir. ¿Ya? Dime, no que mamá pachanchikpi, ¿ya? Dos ideas. Runakunam, los hombres, las personas, allinta, wasinchikmanta pacha, ¿ya? Wawanchikkunata, allinta, uno, jawarita, yacha, chinanchik. Ya está. Mira, estamos diciendo, runakuna, los hombres, otra vez entrado en un sustantivo. Allinta wasinchikmanta pacha wawanchikkunata.
Allinta unu jawarita yachachinanchik. Mira, siempre empezamos un texto con un sustantivo y terminamos en verbo. Y esa va a ser siempre la estructura. Entonces, ¿qué más podemos decir? Podemos plantear yache wasi kunapipas, ¿ya? Kai kai yachachejkuna alinta yuyaychaspa na irqikunata unuta alinta jawarita yachinanku. Jawarita yachachinanku. Así podríamos plantear nuestras ideas. ¿Entendido? Entonces, igualito aquí. Yache básico se he puesto un contexto. Yachachejkuna, aquí está, mira. Yachachejkuna, ¿qué cosa dice? Yuyaychas perkekunata unuta alinta jawarita yachachinanku. Ya está. Entonces, ya he planteado mis ideas, estimados amigos. ¿Entendido? Entonces, tenemos estas ideas que nosotros hemos planteado y que nos van a ayudar bastante. Ahora, en el castellano, ¿cómo diría? Noka uno chaykimanta anchata llaykikuni. Por ejemplo, en castellano, yo de la escasez de agua, de la escasez de agua, me preocupo bastante, ¿ya? Bastante. ¿Qué dice? Hinaspan noja llaqta umallikunata, por eso, ¿ya? A las autoridades, yo pido, ¿qué cosa? ¿Ya? Que distribuyan, ¿ya? Que distribuyan el agua adecuadamente, ¿ya? Para que no falte a nadie. O sea, esa es la idea general que estoy planteando aquí yo. Adecuadamente para que no falte a nadie. Entonces, esa es la idea en castellano que estamos planteando. ¿No es cierto? Ahora, en esta segunda parte dice lo siguiente. En castellano dice, no kakaí pachamamanchikpi. Uno tukukusqanmanta kaytanima. Diría, yo diría, ¿ya? Yo de la escasez de agua, ¿ya? En el planeta, diría, ¿qué cosa diría? ¿Ya? 2 puntos. Runakunan alinta, wasinchikmanta pacha, las personas, ¿ya? Desde nuestras casas, personas, desde nuestras casas, nuestros hogares, o si no, nuestros hogares, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Desde nuestros hogares, wawanchikunata, ¿ya? Debemos enseñar a nuestros hijos a cuidar el agua. ¿Qué más? Nos dice, en los colegios, ¿ya? Los docentes, ¿qué van a hacer los docentes? ¿Ya? Deben enseñar con inteligencia a los estudiantes a cuidar bien el agua. Bien, el agua. O sea, esa sería la idea general de lo que estamos planteando. Entonces, estimados, mira, fíjense,
Ya ahora sí va a depender de ustedes todas las evaluaciones que les toque. Ya se les ha dado todos los tips importantes, necesarios, aquí en nuestro material que se les va a compartir. Ya tienen todito. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Simplemente se van a poner a repasar el video, se les va a compartir todo lo concerniente a esta evaluación, ¿ya? O digo, a la evaluación oral más que todo. Entonces, tenemos los 3 bloques que hemos avanzado, ¿ya? Ya, ¿cuándo? Dice, ya. Entonces, vamos a llegar para llegar. Creo que con esto hemos llegado al final. El día de mañana voy a enviar un enlace para que ustedes puedan dar una pequeña evaluación de todo lo que hemos aprendido durante estos 4 días. Si habría más temas, normal haríamos, pero ya no hay más temas. Es una evaluación que hemos resuelto y espero que les haya gustado, que espero que hayan aprendido bastante. Y además de eso, estimados, tenemos todavía en este caso una evaluación pendiente el día de mañana, así que por favor repasen. Todo este Ya, material también les Chachi. voy a enviar en Word y en PDF, ¿ya? Ya, Adelante, te Chachi, escucho. una consulta. ¿Qué significa Pachahuahuanchishkunata? Ya, a ver, un momentito, ¿ya? Pacha. A ver, mi pancita duele ya. Vamos, a ver, Magen. Pachahuahuanchishkunata en el último párrafo. Ya. Acá. Exacto. Ya, Allinta wasinchishkunata, Pachahuahuanchishkunata. Huasinchikmanta Pacha, ¿ya? Este Huasinchikmanta Pacha significa desde nuestra casa, Ah, ¿ya? ya. Desde Eso nuestra casa, ya, ¿ya? ya. Che, mi gama opción con segunda. Eh, ¿Alguna pregunta, duda? ¿Comentario? Sapri, Maestro, cuéntame. buenas noches. Buenas noches, adelante, te Maestro escucho. Rolly, colegas, muy buenas noches. Maestro Rolly, una consulta. Y en caso, por ejemplo, ahí donde que usted puso uno, me imagino que es agua, ¿verdad? Entonces, Ajá. si yo digo yaku, ¿es lo mismo, maestro? ¿Es tanto para Collao y Chanca? Si yo digo yaku. Chanca es Yaku y en quechua de Cusco es uno. Ya es la diferencia Ah, que tenemos. Ajá. Solo es ok, la única ok, diferencia. ok, ¿Ya? profesor, gracias, maestro. profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, adelante. Por favor, si pudiéramos aprovechar el tema de la escritura, estos minutos que nos queda, profesora, ¿sería factible? Mira, el tema de la escritura es bastantes normas. Por ejemplo, les voy a pasar un material a todo el grupo, ¿ya? Hay un texto que tengo aquí que va a ser muy importante en cuanto a la escritura. Es esta. A ver, porque están en el grupo, nomás les voy a pasar, ¿ya? Porque son muchas reglas que han cambiado. Por ejemplo, eso será pues que unos 2, 3 clases, porque en la escritura cosas que han variado bastante, ¿ya? Va a haber un seminario igual, pero aquí un libro que tengo justo de eso hemos hecho. O si no, ¿saben de dónde? Aquí, por ejemplo, estoy viendo aquí quechua sureño. ¿Tienen el manual del ministerio? ¿Tienen o no? Yo No, no, maestro, yo no no tengo. tenemos. No Pero esto tienen. es... Esta es manual de escritura, ¿ya? Mira, vamos a abrir este manual, estimados. Aquí es donde van a encontrar todas las reglas que han cambiado, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde está? A ver, ¿en qué página? En 50 creo que está. Dice que se escribe distinto, ¿ya? O cómo se escribe y cómo se escribía antes. Por ejemplo, aquí, no, más abajo está, aquí creo que está. Ya aquí dice, mira, match ahí. A ver, hay otro cuadro. Errores frecuentes que vamos a encontrar, ¿ya?
Pero un momentito. Aquí está, mire, ¿ya? Aquí también, estimados amigos, existen estas posibilidades. Antes tú decías Ushai, ahora nos dicen Uthai, ¿ya? O sea, todo esto ha estado cambiando con el ministerio, ¿ya? Por ejemplo, pizca, ahora es pichka. Uthai, por ejemplo, esta palabra Uthai, que viene a ser rápido, ¿no es cierto? O sea, que han cambiado muchas cosas y literalmente es un texto completo siempre lo que se encuentra en esto. Entonces, aparte de eso, estimados, aquí, este manual les voy a pasar ya para que ustedes puedan estar revisando. Eso no lo van a encontrar en el internet, pero yo les paso para que se les haga más fácil, ¿ya? Sí, por favor. Gracias, maestro. Gracias, maestro. ¿Ya? Maestro, ¿y lo podemos sacar, lo podemos hacer imprimir? Muchas ¿Se puede? gracias. Claro, eso depende. Es el ministerio. ¿Ya? Les voy a Maestro, Por enviar más. favor, disculpe, gracias. también Ya, adelante. ahí está con lo que es la escritura de quechua sureña chanca o es netamente collao o hay gran Mira, diferencia entre una y otra. no, este manual que estás viendo es para el quechua collao y para el quechua chanca. No existe ya una escritura. Lo que estamos hablando ahora es de escritura estandarizada. Ya no existe una escritura distinta para cada uno. Más bien el quechua chanca muchas veces tiene que utilizar algunos términos del quechua collao. ¿Por qué? Porque muchas veces el quechua chanca carece de vocabulario. Entonces, en este manual nos dice, si tú careces o te falta vocabulario, ¿qué es lo que te dice el manual del ministerio? Puedes agarrar una palabra del quechua collao y utilizar una palabra de la variedad chanca y utilizar. ¿Para qué? Para que pueda complementar. Ya, eso nos dice ahora el manual del ministerio. Ya, entonces, más adelante van a estar seguros de que todo esto va a ser uno solo va a cambiar en la oralidad. Ya, entonces, este texto que están viendo es para ambos, ya sea el chanca y el collao. Van a encontrar para ambos uno solo. ¿Ya? Profesor, durante el diálogo de examen oral, los de Cusco podemos utilizar así tal como hablamos o necesariamente Ya, hay que mira. adecuarse también en No. en la oralidad. El ministerio nos dice dos cosas. Tú escribes distinto y hablas tal como hablas. Ya, si tú has escrito pichka y tu oralidad dice pesca. Si tú dices kachkan y tu oralidad va a ser kashan. ¿Ya? No nos va a bajar puntos, o sea que es válido. No, eso esta estandarización es exclusivo para para la escritura, estimados. En la oralidad no se está estandarizando. ¿Me entienden? Solo para la escritura. En la oralidad hablen con pentavocálico, trivocálico, todo lo que ustedes hablan normal como en Cusco, ¿ya? Pero eso sí respetando siempre las normas de la gramática, sujeto, objeto y verbo siempre al final. ¿Entendido? Profesor, una consultita. Estaba Adelante. escuchando que también a la vez se puede hablar el quechua chanca y el quechua collao. Es Puede ser, válido, ambos, pero va a para depender, poder pronunciar a los ambos. claro, es válido, pues, ¿ya? Ya, Pero como les digo, esto gracias. con el tiempo va a ser más unificado y no sé qué quechua hablaremos. Ajá, eso sí. Ya, Ya, estimados, profesor, está bien, gracias. ya, pues entonces en eso nos quedamos. Pero tengo un libro aquí que es más interesante. Por ejemplo, yo lo hice este libro de acuerdo al manual del ministerio, que está todo bien organizado. ¿Ya? Eso, por favor, pásenos, compártanos, profe. Y Mm, Por dígame, favor, una consulta, profe. profesor. A veces la costumbre, o sea que en la escritura nos confundimos y lo hacemos en vez de ishka, le ponemos la sha. Quiere decir que eso sí nos va a bajar puntos. Si es que lo claro. escribo así con... En la escritura no te puedes equivocar. ¿Ya? Ah, Ajá. En la escritura no. Ya, estimados, ay, cualquier ese es mi cosa. problema, profe. Por eso Ya. quería la Por ejemplo, escritura. ahorita yo estoy llevando un curso de escritura, estamos en el libro 3, justo hemos dado una pausa esta semana. A la siguiente semana vamos a continuar, que ellos suelen estandarizar todo lo que es escritura.
Y aquí estamos preguntando, por ejemplo, Maikin, Maipi, Maipa, Imapa, Jaika, Jaikapa, Jaikamanta, Jaikapi, Jaikap. Todo preguntas y de paso está enseñando ejercicios, estamos trabajando. Nuestro curso va a terminar el mes de septiembre. Entonces, todo esto, estimados, tenemos nosotros para trabajar. Ya si alguien quiere unirse a nuestro grupo, se puede unir. Nosotros damos, por ejemplo, en el curso de Quechua, 5 libros aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, en cada libro tenemos nuestras clases grabadas, materiales extra, las grabaciones, todo. Entonces, los que desean me pueden escribir y si desean todavía unirse al grupo de escritura, también vamos a avanzar todavía. Maestro, disculpe, ¿y cuándo inicia tal vez desde básico, ¿no? Tal vez los que todavía nos falta. Ahorita estamos en O- intermedio ya. ¿Y cuándo Empezaremos de inicia un básico nuevo grupo? al año será. Por ejemplo, Profesor, este por grupo, favor, al intermedio, ¿me puedo unirme, por favor, sí? claro, te puedes Ya, unir al intermedio, ¿ya? ya. Igual, estimados, ¿Qué en el días mes se de están dictando septiembre, las clases? ¿Qué horario? martes, jueves y sábado a las 8 de la noche. Ya. Jueves, ya. Ah, Gracias, por igual favor. en septiembre vamos a dar un seminario de una semana, en este caso va a ser de escritura, desde los errores, cambios que ha tenido el quechua hasta el tema de la rúbrica de evaluación. Entonces, como el año pasado también hemos terminado así, vamos a tener un seminario en el mes de septiembre, antes de la evaluación de lenguas originarias a nivel nacional, para que puedan entender. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que con eso terminamos nuestro curso y mañana les envío un enlace, por favor, para que puedan dar su evaluación y ver en qué nivel está. ¿Ya? Maestro, por favor, las clases grabadas del día de ayer. Sí, sí, está bien. Les voy a enviar, no se preocupen. Sí, ¿Ya? profesor, buenas noches. Sí, envíanos, por favor, las clases.